El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1 al versículo 27. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro vivo Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Esta es la palabra de nuestro Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, el Evangelio de Juan fue escrito con un propósito que hemos repetido vez tras vez en nuestra exposición de este santo Evangelio. ¿Y cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Su propósito es que a través de las señales y milagros que éste revela, se pueda esto llevar al conocimiento del Dios verdadero. Y quiero que nos gocemos en algo aquí. Vean conmigo el versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta señal ha cumplido su propósito en Marta y en María, en fortalecer su fe. Y en muchos otros, porque como lo vamos a ver, a muchos otros los llevó a la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Así que
teniendo este propósito en nuestros corazones, consolar a la iglesia, fortalecer a la iglesia y la salvación de los incrédulos, roguemos al Señor del Espíritu que envíe su Santo Espíritu para confrontar y consolar a este pueblo que está aquí ante su santa palabra. El capítulo 11, junto con el capítulo 12, contienen la última sección de la primer parte del libro de Juan. El libro de Juan, como ustedes recordarán, se divide en dos secciones principales. La primera sección es del capítulo 1 al capítulo 12 y la segunda sección del capítulo 13 al capítulo 21. Así que capítulos 11 y 12 es la última sección de esta primer parte del libro. Esta primer parte del libro se ha llamado el libro de las señales, porque se nos ha presentado con 7 señales. La siguiente parte del libro, que es capítulo 13 en adelante, es la narración de la pasión de Cristo. Así que, para hacer una pequeña analogía, si decimos que el Evangelio de Juan es el tabernáculo, podríamos decir que nos hemos encontrado en el lugar santo, el ministerio de Cristo. Pero a partir del capítulo 13 entraremos al lugar santísimo, donde su sacrificio nos es desplegado, hermanos, por capítulos enteros. A diferencia de los otros evangelios, el Evangelio de Juan usa la mitad de su evangelio para describir la muerte y resurrección de Cristo. Así que este capítulo 11 es la última parte donde todo se está llevando a su máximo punto, que resultará en su muerte. El capítulo 11 nos presenta con una de las historias más conocidas y amadas por todos los cristianos: la resurrección de Lázaro. Esta es una de las historias más conocidas en el mundo evangélico. Esta sección del Evangelio de San Juan se ha ganado el corazón de los cristianos y hermanos, por muchas razones. Este texto nos presenta a Cristo en su gloria divina, al mismo tiempo que nos presenta a Cristo en su verdadera humanidad. El capítulo 11 tiene dentro de sí la revelación de la gloria de Cristo como Dios verdadero y la revelación de Cristo como verdadero hombre. Nos presenta a Cristo como el poderoso Dios que por medio de su fiat, o sea, de su palabra, levanta a Lázaro de los muertos, pero al mismo tiempo nos revela la gran humanidad o la verdadera humanidad de Jesús en su compasión y su amor por las personas. Nos revela la gran comunión que Cristo tiene con el Padre, porque ora al Padre para resucitar a Lázaro, mostrándonos el gran vínculo que tiene, pero al mismo tiempo nos revela el gran vínculo que tenía con Marta, María y Lázaro, que los llama a sus amigos, y además dice en el versículo 5 que Jesús los amaba. Y por otro lado, nos presenta a Cristo como el dador de vida, el potente y poderoso creador que levanta a los muertos. Pero nos presenta a un Cristo que era capaz de ser conmovido y llorar por ver la muerte en la humanidad. Qué glorioso texto está delante de nosotros, en el cual pasaremos algunas semanas considerando. Y era de esperarse, hermanos, que en la última sección del primer bloque de Juan, tal milagro fuese narrado. Juan nos comienza narrando
La transformación del agua en vino, milagro, gran milagro. No hay explicación científica de que ciertos factores se dieron y de repente el agua apareció en vino. No, Jesucristo con su poder transformó el agua en vino. Esa es la realidad. Pero el Evangelio de Juan en el capítulo 11 va subiendo de intensidad de tal manera que el último milagro hacia la humanidad del Evangelio de Juan es una resurrección. Este es el último milagro de Juan, es la última señal. Lázaro no estaba enfermo, Lázaro no estaba un poco débil, Lázaro estaba muerto. Pero si la revelación del poder de este milagro nos sorprende, ¿cuánto más deberá hacerlo, hermanos, el significado de tal milagro? Porque como hemos insistido en la primer parte del libro de Juan, los milagros en este evangelio son más que demostraciones de poder. Los milagros en el Evangelio de Juan son milagros hablantes, milagros que hablan, milagros con boca que puede pronunciar. Recuerden, los milagros en el Evangelio de Juan son señales, señales. Hemos visto 6 milagros, con este serían 6 milagros. Agua convertida en vino, un paralítico siendo levantado, la alimentación de los 5,000, la sanación del hijo del oficial, la vista del ciego y Lázaro. Y en cada uno de esos milagros, ustedes recordarán, hermanos, que el milagro apuntaba siempre a una realidad espiritual. Por ejemplo, que el agua se convirtió en vino era una forma de señalar que la nueva creación comenzaría con Cristo. Que Cristo alimenta a los 5,000 era una señal ¿de qué? Que Cristo es el pan de vida que vino a satisfacer el alma y el corazón de los hombres. Y en cada uno de los milagros, no debemos quedarnos con el milagro solo, sino saber que estas son señales. Así que si los otros milagros han demostrado poder, pero la resurrección de Lázaro es el pináculo de ese poder, y si las otras señales nos han revelado cosas espirituales grandes e importantes, ¿cuánto más este milagro debe sorprendernos? No tanto por el poder, sí por el poder, pero no solo por el poder, sino por lo que esto simboliza. Así que esta será nuestra labor en esta exposición. Exponer el milagro de Lázaro y exponer el significado de este milagro. Las señales, hermanos, apuntaban a realidades espirituales. Vamos a hacer un tipo de catequesis para que esto quede bien claro en nuestras mentes. Si preguntáramos esta mañana, ¿qué es la resurrección de Lázaro? Deberíamos contestar, un milagro ejecutado por Jesús. Y si la pregunta continuara al muy estilo puritánico, ¿es solo un milagro? Deberíamos contestar, no. Este también es una señal. Y si continuamos preguntando, ¿qué simbolizan las señales de Cristo? Su gloria y su obra. Grábenlo en su mente. Los milagros de Cristo son señales. ¿Qué simbolizan las señales? ¿A qué apuntan las señales? A la persona de Cristo y a su obra. Así que teniendo esto fresco en nuestras mentes, comencemos a contemplar este milagro a la luz de los siguientes títulos. En primer lugar, vamos a ver que el milagro de Lázaro puede ser visto como un microcosmos. Ustedes apúntenlo y ahorita veremos qué es eso. En segundo lugar,
El milagro de Cristo es una señal que apunta a un macrocosmos. Y el tercer título lo reservaremos para el final. Comencemos con esto del microcosmos. Ahorita no se preocupen por la palabra, ahorita la van a entender mientras recordemos la escena que tenemos delante. Jesús está con sus discípulos. Jesús está en el lugar, probablemente todavía, que había ido donde Juan el Bautista llegó a bautizar. Eso nos dijo en el versículo 41 y 42 del capítulo 10. Una vez que quieren apedrear al Señor Jesucristo, se va a este lugar donde Juan el Bautista servía. Y de repente vienen unos mensajeros a Jesús y le dicen: Jesús, al que amas. Esta es una buena forma y un buen principio de aprender a orar. Al que amas. Al que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Jesús les declara que esta enfermedad no sería para muerte. Pero ¿qué significa que esta enfermedad no sería para muerte? No significa que Lázaro no moriría, porque murió, sino era una anticipación de que esta muerte de Lázaro serviría para la manifestación del poder de Cristo. Y de hecho, es lo que se dice en el versículo 4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que Dios tenga su gloria. Pero noten esto: y para que el Hijo del Hombre sea reconocido con gran poder y gloria. Cuando Jesús resucita a Lázaro de los muertos, Jesús tiene gloria y honra, porque ¿quién puede levantar a los muertos sino Dios? Y Jesús levanta a Lázaro para la manifestación de su gloria, y al mismo tiempo Dios es glorificado en esto. Jesús no se apresura. Jesús toma todavía 2 días más, sabiendo que el viaje duraría tanto tiempo. No obstante, toma el tiempo necesario en obediencia a su Padre para llegar cuando era el momento preciso. Después, el Señor Jesucristo se dispone a ir hacia el sepulcro de Lázaro, hacia Betania. Y sus discípulos al primero lo intentan retener y dicen: Señor, te acaban de querer matar ahí y ahora quieres regresar. No lo hagas. Entonces Jesús les contesta: yo tengo un tiempo, mi tiempo está determinado, nadie me va a quitar la vida antes, va a llegar el momento preciso, vamos. Y entonces les dice: vamos, porque hay que despertar a Lázaro. Y entonces ellos creen que les está hablando que hay que despertarlo del sueño, y Jesús les aclara: no, Lázaro está muerto. Lázaro está muerto. Y aquí viene una de las palabras más interesantes de esta narración: y me alegro. Y me alegro. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Y aquí están 3 puntos, hermanos, que debemos mantener en nuestra mente para ver cómo se resuelven. ¿Cómo se van a resolver estos 3 puntos? Miren, este milagro, versículo 4, es para que Cristo se gloríe. ¿Sí? ¿Cierto? Versículo 4, para que el Hijo del Hombre tenga gloria. Es fácil entender eso. Pero la muerte de Lázaro no fue detenida. Vean versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. ¿Cómo es que Dios se va a glorificar en que Lázaro muera y después resucite? Y que esta
permitir esta muerte nace, hermanos, permitir esta muerte nace del amor que Cristo tiene para con Marta, María y Lázaro. Segundo punto, ¿cómo conciliar la gloria de Cristo por la muerte de Lázaro junto con el amor de Cristo por Marta, María y Lázaro? Y tercer punto, ¿y cómo es que esto sería de bendición para sus discípulos? No pierdan esto, porque espero que al final de esta exposición estas tres cosas que no parecen congeniar tanto, en realidad tienen una perfecta armonía. Lo que les he narrado, hermanos, es lo que he llamado en esta predicación el microcosmos. Déjenme dar una definición del diccionario sobre cuál es el significado del microcosmos. Un microcosmos es un ser o una entidad que se conciben como imagen o reflejo del universo. Yo sé que a veces el diccionario no ayuda mucho más, y las ilustraciones aquí son útiles para entender. Piensen en el tabernáculo, lo que algunos teólogos han dicho de él. Piensen en el tabernáculo como un microcosmos. ¿Por qué los teólogos han dicho que el tabernáculo es como un microcosmos? Porque, hermanos, ¿qué pasaba en el tabernáculo? Dios tenía comunión con el pueblo. Dios se acercaba con el hombre. La gloria de Dios iluminaba el tabernáculo. Entonces, dicen los teólogos, eso es un microcosmos. ¿Por qué? Porque esta imagen pequeña comparada con el mundo, refleja una realidad que en algún momento será universal. ¿Pueden ver qué es un microcosmos? Algo, una entidad o un ser que representa lo que algún día es o será realidad de forma universal. El tabernáculo representa la comunión de Dios con los hombres. ¿Saben cómo se representa la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21? Que ya no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque en la nueva Jerusalén la gloria de Dios habitará en medio del pueblo. Entonces comprendemos. Claro que el tabernáculo era una imagen de algo superior. Claro que el tabernáculo era un microcosmos. Era una realidad menor Era una imagen menor de una realidad muy superior. ¿Cuál era la imagen del tabernáculo? Dios con los hombres. ¿Cuál es la imagen de la Nueva Jerusalén? Dios con los hombres, pero en una realidad mayor. Ok, si hemos entendido entonces este concepto del microcosmos, déjenme decir que la resurrección de Lázaro, este evento que estamos viendo, es justamente un microcosmos, o sea, una imagen pequeña de una realidad superior. ¿Cuál es la realidad superior? ¿Cuál es la imagen que la resurrección de Lázaro pone delante de nosotros? ¿Cuál es la realidad que ejemplifica? Hermanos, la vida eterna para el mundo. La vida eterna para el mundo. Y déjenme mostrarles 5 comparaciones entre la resurrección de Lázaro, microcosmos, y la vida eterna a todos los hombres, macrocosmos. Miren esto. 5 evidencias de esto. Jesús determina que Lázaro muera. ¿No es así? ¿Jesús podía impedir la muerte de Lázaro? ¿Quiso hacerlo? No. Jesús tenía poder para evitar esta muerte, pero no quiso hacerlo. La respuesta es porque tenía grandes propósitos a través de esta muerte. Escucha esto. El Dios Trino tenía poder para evitar la caída de la humanidad. Ahora es un poco más difícil para algunos. ¿Podía Dios evitar
la caída del hombre? Podía. Tenía suficiente sabiduría, tenía suficiente poder, tenía suficiente conocimiento como para detener la caída del hombre. Nada lo limitaba. Es más, déjenme ponerlo claro, ni el libre albedrío de los hombres. Algunos dicen, no, es que cayó por el libre albedrío, porque Dios no se puede meter con el libre albedrío. No, sí puede. Y decidió dejar al hombre caer. Dios tenía el poder para hacerlo. Pero Dios determinó, así como Jesús determinó que Lázaro muriera, así Cristo determinó, así el Dios Trino, determinó que la humanidad cayera. ¿Pueden ver? La muerte de Lázaro y su resurrección es una imagen de una realidad mayor. Segunda comparación. La muerte de Lázaro tenía un propósito de desplegar la gloria del Hijo del Hombre. Jesús deseaba que los hombres vieran su poder. Jesús deseaba que los hombres reconocieran su magnificencia. La caída del hombre tenía el propósito del despliegue de la gracia de Dios, de su misericordia y su justicia. Dios desea glorificarse en la caída del hombre. ¿Y quién eres tú, oh hombre, para alegar en contra de él? Tercer comparación. El despliegue de la gloria de Cristo resultaría en el bien de los demás. ¿No es así? Dice el Señor Jesús, me alegro que Lázaro ha muerto. Me alegro que Lázaro que no estuve ahí para sanar a Lázaro. Ahora, hermanos, ¿lo podía hacer a distancia? ¿No lo hizo así con el hijo del oficial? Simplemente, tu hijo ha sanado, ve. Pero permitir la muerte de Lázaro, determinar la muerte de Lázaro, serviría para un mayor propósito. ¿Cuál? Glorificarse a Él, fortalecer la fe de sus discípulos y traer a otros a la fe. Ok. El decreto de Dios de que el hombre cayera para la glorificación de su gracia, misericordia y justicia, resulta no solo en la alabanza del nombre de Dios, pero en el bien de los hombres. Porque es a través de la caída que el hombre ha conocido el bien más grande, nuestro Señor Jesucristo. A través de la determinación de la caída, Dios ha manifestado y Dios nos ha dado lo más grande que nos podía dar, Él. La muerte y resurrección de Lázaro es un microcosmos, una imagen pequeña de una realidad espiritual mayor. Cuarto, Jesús había determinado levantar a Lázaro de su mortal condición. Jesús fue a Betania para levantar a Lázaro. Ok. Dios determinó que el hombre cayera para la glorificación de su gracia, de su misericordia y de su justicia. Y al mismo tiempo para que esto resultara en bendecir a la humanidad de la forma más grande que puede ser bendecida, con Cristo. El último punto es, así como la resurrección de Lázaro ocurrió, así la salvación de la humanidad ha sido ya levantada de su condición mortal por medio de Jesucristo. Ese es el otro punto. ¿Quién levanta a Lázaro de los muertos? Jesús. ¿Quién es la bendición y el que rescata a la humanidad de su condición muerta y caída? Jesús. Podemos ver entonces, hermanos, cómo este evento de la resurrección era una señal a una realidad mayor. No solo era que Cristo demostrara poder, era una forma de transmitirnos una enseñanza profunda. Pero, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo es que esto se puede lograr? Esa es la pregunta
Antes de dar la quinta comparación, esa es la pregunta que debemos responder. ¿Cómo es que Lázaro podía ser levantado de los muertos? ¿Cómo es que la humanidad sería rescatada de su miserable condición? Regresemos al texto para ser informados de esto. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. ¿Por qué pasaron 4 días? Esta parece ser la intención de nuestro Señor, de que no exista confusión alguna, de que esta fue realmente una resurrección. Y es que existía un mito entre los judíos que cuando el hombre moría, su espíritu quedaba rondando por 3 días. Entonces, en el cuarto era definitivo. El cuerpo se empezaba a corromper y el espíritu del hombre ya no podía venir a ese cuerpo porque ya estaba corrupto. Así que han pasado 4 días. Por eso dice María, no abran el sepulcro porque ya hiede, ya lleva ahí 4 días. Y entonces Jesús va llegando a Betania, han pasado 4 días y Marta sale corriendo. Esta fue la misma Marta que la reprendió el Señor en Lucas, si no me equivoco, Lucas capítulo 10, cuando está haciendo sus afanes. María se quedó a los pies, Marta estaba atendiendo, Marta estaba lavando, Marta estaba limpiando. Es interesante que aquí las cuestiones cambian. La que corre a Cristo es Marta y la que se queda es María. Entonces va Marta corriendo. Sale al Señor y lo recibe diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermanos, Marta sabía del poder de Jesús. Marta estaba informada de quién era Jesús, así como muchos el día de hoy aquí. Como cristianos podemos estar informados de quién es Jesús y quién es Dios, pero muchas veces no podemos transmitir quién es Dios a nuestra realidad. ¿No es verdad que fácilmente se nos suele caer el mundo en alguna circunstancia y después nos acordamos que Dios es soberano? No es porque lo dejamos de creer. Es porque nuestras circunstancias muchas veces nos hacen turbarnos y nuestros ojos se llenan tanto de lágrimas como para poder ver bien la gloria de Cristo. Así que viene Marta, la creyente, Marta la que tiene su esperanza en Cristo y dice, Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Entonces Jesús le contesta, tu hermano resucitará. Ahora, es interesante esto. Jesús le está diciendo, yo creo que le está anticipando el milagro. Y es posible, de acuerdo a muchos comentaristas, es posible que Marta no piensa que Cristo puede levantar a Lázaro de los muertos. Yo sé que dice inmediatamente, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Pero es posible que ese sea más un tipo de cumplido, que una realidad en Marta. ¿Y quieren que compruebe que eso es la interpretación más probable? Cuando Jesús manda que quiten la piedra, ella lo detiene. No, Señor, hiede. ¿Pero qué no sabes quién es Jesús? Entonces cuando le dice, yo sé que todo lo que pidas al Padre lo puedes hacer, Él te lo dará. Es posible que solo sea un tipo de halago sin concentración. Entonces Jesús le tiene que aclarar. Cuando le dice, tu hermano resucitará. Él contesta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Marta sabe
que Jesús es Señor, pero Marta no está todavía suficientemente consciente. Marta no está suficientemente consciente de cuán poderoso es el Señor en el que ella cree. Cuando ella le hace ese comentario, entonces Jesús le contesta: Marta, tu hermano va a resucitar. Yo soy la resurrección de la vida. Jesús le está abriendo el entendimiento a Marta. Marta, yo soy el Mesías y tu hermano creyó en mí. De manera que aunque está muerto, Marta vive, y Marta, voy a resucitarlo para que veas que lo más importante en Lázaro, tu hermano, no es que viva, sino que vive. ¿Pueden ver? Lo más importante en Lázaro no es que viva, no es que resucite, es que él vive. Y este milagro, Marta, solo es para que puedas despertar y ser movida a la realidad de quién soy yo. Yo soy el dador de la vida física, sí. Espiritual, por supuesto. Eso es a lo que la resurrección de Lázaro apuntaba. Podemos dividir la respuesta de Jesús de la siguiente manera. En primer lugar, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús con estas palabras implica que Lázaro, en el estado que está, posee verdadera vida. Lázaro, en el estado que está, posee verdadera vida. En segundo lugar, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿A qué se refiere esto? ¿Mueren las personas que creen en Cristo? Sí y no. El texto dice que no. Sí y no. Si mueren físicamente, pero nunca mueren espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué no mueren espiritualmente? Porque si la persona cree en Cristo, Él les da vida. Entonces sí, llegamos a la quinta comparación, donde espero que todo empiece a embonar en nuestras mentes, a hacer clic en nuestras mentes. La quinta comparación es esta: Jesús resucita a Lázaro. Es por el poder de Jesús, es por el poder creativo que hay en Jesús, es porque Jesús es la vida que podía levantar a Lázaro de los muertos. ¿Qué es lo que hace Jesús para levantar a Lázaro de los muertos? Simplemente lo decreta: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro obedece. Ok, Dios, por medio de Cristo, salva al mundo. ¿Quién resucita a Lázaro? Cristo. ¿Quién salva al mundo? Dios, por medio de Jesucristo. Dios salvaría al mundo enviando a su Hijo como el dador de vida. Jesús fue dado por el Padre para que en Jesús todos se encuentren en vida. Hermanos, vean esto. ¿Cómo es que Lázaro resucita? Por el poder y la palabra de Cristo. Ok, ¿cómo recibirían vida? ¿Cómo recibirían vida espiritual? No vida física, porque ¿cómo da vida física Cristo? Por su palabra, ¿sí? ¿Cómo daría vida espiritual Cristo? Por su muerte. Eso es a lo que la resurrección de Lázaro apuntaba. Cristo se convertiría en el dador de la vida, en la fuente de plenitud de vida, por medio de su muerte. Hermanos, y no solo por medio de su muerte. ¿Cómo es que Cristo se puede convertir en el que da vida, en la fuente de vida? Hermanos, una fuente inagotable de vida a la cual podemos asistir, beber y recibir vida, vida espiritual. ¿Saben cómo? No solo por su muerte, por su resurrección. La resurrección de Cristo.
Hermanos, no es un elemento menos importante en el Evangelio. Es tan importante como su muerte. Porque por medio de la resurrección, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que por medio de la resurrección, Él se convierte en espíritu vivificante. Oh, esto es profundo. Esto es profundo, hermanos. Algunos hierran en 1 Corintios 15, porque cuando se habla de que, dice, así también está escrito, fue hecho Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. ¿Qué nos quiere decir esto? Algunos hierran diciendo, es que Cristo no tiene cuerpo ahora. Cristo es simplemente un espíritu y es un espíritu vivo. Así como Adán era un alma viviente, ahora Cristo es un espíritu viviente. No, el punto del apóstol Pablo es que la resurrección de Cristo lo ha puesto en tal lugar que Él se convierte en el espíritu que vivifica, en otras palabras, en el espíritu que da vida. En otras palabras, la resurrección de Cristo es aquella obra del Espíritu y del Padre y del Hijo en Cristo, de levantarse de los muertos para así lograr conseguir la vida espiritual de los hombres. ¿A qué se refiere con la vida espiritual? Hermanos, ¿qué es la muerte de la que Jesús dice, el que cree en mí no morirá? ¿Cuál es la muerte? Es la muerte espiritual. Yo sé, Marta también sabía que hay una resurrección donde nuestros cuerpos serán resucitados y viviremos con nuestros cuerpos eternamente. Yo sé, pero aquí Cristo está hablando de una vida espiritual contrastada con una muerte, por lo tanto, espiritual. La muerte espiritual se refiere a la separación de Dios, a la enemistad con Dios. Mientras sigamos separados de Dios, no puede haber vida. Hermanos, imaginen esto, niños, pueden imaginar esto conmigo. Imaginen que se nos narra, se nos dice, estamos en el desierto y estamos muriendo de sed, estamos agotados, pero se nos habla que hay un castillo donde hay suficiente agua, no solo para beber un poco, sino para beber abundante. Y niños, en ese momento nosotros nos alentamos y vamos caminando a ese castillo, pero resulta que el rey del castillo es uno que está enojado con nosotros. Que nosotros nos acordamos, este fue al que le hicimos daño. Y entonces, niños, cuando vamos a pasar al castillo, salen unos guardianes y dicen, no pueden pasar. Y avientan sus espadas a nosotros, y avientan sus flechas a nosotros, y no podemos pasar. Así, niños, estamos con Dios. ¿Cómo es que Dios nos va a dar vida espiritual si somos sus enemigos? Por la muerte y resurrección de Cristo. Porque por medio de su muerte y resurrección, Cristo ha pagado nuestros pecados de tal forma que ya no somos sus enemigos. Y es a través de su resurrección. ¿Pueden ver por qué a través de su resurrección tomamos vida? Porque la resurrección de Cristo nos dice esto: todo está completado. Ya no hay nada más que hacer. Cristo se convierte en el dador de vida. Y entonces tocamos al castillo. Y decimos, sabemos que somos tus enemigos, pero el Hijo que tú enviaste, el que ahora está a tu diestra, el que ahora está resucitado, me ha prometido dar vida, y yo creo que Él me puede dar vida. Y en ese momento las puertas del castillo se abren. La puerta del castillo se abre, los soldados se marchan, y ahora podemos entrar al agua viva.
Miren cómo acaba, de hecho, el texto. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No permanecerá su vida entera separado de la presencia de Dios. Vean esto. El Señor acaba con esta pregunta. ¿Crees esto? Esa es la misma pregunta que se te hace a ti en esta tarde. ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo te puede dar verdadera vida? ¿Crees que en la cruz de Cristo el perdón de los pecados es otorgado? ¿Crees esto? ¿Crees que el Padre quedó satisfecho con el castigo de Cristo y ahora todo aquel que en Él cree recibe perdón de pecados? ¿Crees que Cristo es el dador de bendición, el dador de perdón, el dador de paz? ¿Crees que Cristo te puede reconciliar con Dios? ¿Lo crees? Miren la respuesta de Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Sí, Señor, ahora entiendo que la condición de mi hermano, que está muerto, en realidad está vivo. En realidad no está muerto, Señor, porque le has dado la vida más importante, y aun cuando está muerto, vive. Oh, ya me puedo imaginar la transformación de la mente de Marta y los discípulos de Cristo, porque recuerden cuáles fueron los 3 puntos que al principio no parecían embonar. Que este milagro era hecho por la gloria de Dios, por amor a Marta y el beneficio de los discípulos. Ahora entiendo por qué, y espero que tú también. ¿Me estás diciendo, Jesús, que con este milagro, que así como Lázaro lo levantas de los muertos, así me levantas a mí de mi muerte espiritual? Hermanos, por eso Pablo decía que era mejor morir, porque morir no es morir, morir es vivir. ¿Estamos conscientes de esta realidad? Jesús hace esto para su gloria y la gloria del Padre. En esto Cristo obtuvo gloria para sí y para el Padre. Jesús hace esto por amor a Marta y a María. Por amor a Marta y a María. ¿Por qué? Hermanos, porque esta circunstancia debía permitir en Marta y en María un mayor crecimiento espiritual, una mayor contemplación de quién es Cristo. Marta y María ya creían en Jesús, pero la muerte de su hermano les ha ayudado a que aquello que conocen de Jesús pueda ser una realidad en su corazón, y que aunque Jesús decidiera, porque todavía Marta no creía que Jesús iba a resucitar a Lázaro, ya creía que Jesús le dio vida espiritual, pero no que lo iba a resucitar, que aunque no lo resucitara de los muertos, que Él vivía. Y esto para beneficio de los discípulos, para que siguieran creciendo y concibiendo quién es su Salvador. Hermanos, este es en el Cristo que confiamos. Es el Cristo, el Dios hombre, que ha vencido a la muerte. La muerte no tiene poder sobre Él. Y por lo tanto, todos los que en Él confían, jamás perecerán. Vivirán eternamente, jamás morirán. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante tan sublime realidad?
¿No es la de una mayor devoción? O para usar las palabras de la meditación de Levítico 2, ¿no es la de una mayor consagración? ¿No nos ha dado Él lo más importante y por lo tanto ahora debemos darnos todo a Él? Ese era el razonar del apóstol Pablo, hermanos, que si Cristo murió por nosotros, luego todos murieron para sí, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es interesante. Vean conmigo versículo 2 de Juan 11. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Pregunta: ¿cuándo pasa esto? ¿Ya pasó? Esto pasa después de que María entiende que Cristo es la resurrección y la vida. Hermano, ¿entiendes que Cristo es la resurrección y la vida y que has recibido vida por su buena voluntad? ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo crees? No deberíamos entonces vivir enjugando los pies de nuestro Maestro con caro perfume y nuestros cabellos. Me gusta esta combinación. Saben, parece que Lázaro y María eran una familia pudiente. ¿Por qué? Porque dice que muchos de Jerusalén fueron a visitarlos en la muerte, y eso solo lo hacían cuando eran familias como poderosas. Y aparte, deducimos esto porque el perfume que usa para enjugarle los pies al Señor era caro. Pero noten esto: algunos estarían satisfechos con dar el perfume caro. Oh, pero usó sus pies para enjugarlos. Perdón, pero enjugó sus cabellos para enjugar sus pies. No solo dio algo que poseía, no solo dio algo que no le afectaba demasiado, un perfume caro. No, usó sus propios cabellos en los pies del Señor. Hermana, piensa eso. Piensa eso. ¿Usarías tus cabellos para enjugar los pies de alguno? Yo creo que ni de tus hijos. De tu esposo ni pregunto, pero tus hijos tampoco. Hermanos, ¿no debería ser esa nuestra devoción a Cristo? O simplemente damos el perfume, y no ponemos los cabellos. Hermanos, eso es gratitud por recibir vida, por recibir resurrección, por recibir perdón de pecados. Eso es vida, poner nuestros cabellos, poner lo que somos a los pies del Maestro. De hecho, así es como llega Marta, ¿no es así? Llega y Marta o María es la que llega y se pone directo a los pies del Señor. Y después usa sus cabellos para limpiar los pies de su Maestro. Porque su Maestro es muy hermoso, su Maestro es muy bello, su Maestro es muy digno. Hermanos, ¿cómo estamos en nuestra devoción a Dios hoy? No ayer, porque cuántas veces no he escuchado: no, pero yo hacía un montón de esas cosas. No, pero yo visitaba eso y yo hacía esto. No, realmente no importa, al menos no importa ahora. El Señor lo recuerda, pero no importa ahora lo que hiciste ayer. ¿Cómo está tu consagración hoy para con tu Señor y Dios? Hermanos, y una aplicación para los que están en circunstancias de prueba y dificultad. Jesús determinó que Lázaro muriera por amor a Marta, a María y a Lázaro. ¿Y dónde está el amor?, dirá alguno. ¿Y dónde está el amor en esta prueba? ¿Y dónde está el amor de Dios en esta dificultad? Déjame te digo dónde. En la dificultad, en la tribulación y en la prueba.
porque ninguna prueba sale del amor de Dios. ¿Y cuál es el propósito de esa prueba? Que el Cristo que contemplas con tu mente puedas gozar con tu corazón. Si no hubiese pobreza, nunca sabríamos que Él es nuestra mayor riqueza. Si no hubiese aflicción, no sabríamos que Él es nuestra mayor consolación. Si no hubiese debilidad, nunca sabríamos que Él es nuestra fuerza. Si no hubiese cansancio, nunca sabríamos que Él es nuestra fortaleza. Si nunca hubiese temor, nunca sabríamos que Él es torre fuerte. Si no hubiese dificultad, nunca conoceríamos a este vivo Dios. Ahí es donde la gloria de Cristo, el amor a Marta y el beneficio a sus discípulos se une. Porque a través de esto, Cristo muestra su gloria y Cristo revela su gloria. Vean esto, no solo muestra su gloria, la revela a aquellos que en dificultad pasan. Oh hermanos, que nos recuerde la Santa Cena del Señor, que Él nos ha dado vida. Hermanos, este pan y este vino nos recuerda que por su muerte y resurrección, Cristo nos ha dado vida. Hermanos, y que esta Santa Cena sea una forma de reconsagrarnos a nuestro Señor, de dedicarnos o rededicarnos. Y con eso no estoy diciendo que vamos a hacer una invitación de consagración o rededicación o algo. Hermanos, la cena es del Señor. Es para pedir a Dios perdón por nuestra falta de devoción y rogar, hermanos, y rogar que nuestro corazón sea inflamado para que no solo usemos perfume caro en los pies de Cristo, sino nuestros cabellos, lo que somos nosotros, para el servicio de nuestro Rey y Señor. Oh hermanos, que la cena fortalezca a su iglesia para esta gran obra y privilegio que tenemos. Otros lo lavaron con sus lágrimas, otros con perfume. Te digo algo, ninguno fue más valioso que el otro, porque ambas usaron sus cabellos para hacerlo. No importa si tienes lágrimas para el Señor o perfume caro, la pregunta es, ¿son tus cabellos lo que estás usando? ¿Son tus cabellos, hermano? ¿Es lo que tú eres con lo que estás sirviendo al Señor o solo con lo que tú tienes? Hermanos, es fácil servir al Señor con nuestras mentes. Es fácil servir al Señor aún a veces solo con nuestras manos. Hay que hacerlo, pero hay que usar nuestros cabellos, nuestro corazón cuando lo hacemos. Que el Señor bendiga su palabra en sus corazones, amados hermanos.